en medio de un gran ciclo de movilizaciones a favor de la solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio en curso que está perpetrando la entidad de Israel contra un pueblo que lleva más de 80 años en armas, defendiendo y resistiéndose a morir. Para nosotros es un privilegio tener hoy aquí al profesor Francisco Palacios, que va a hacer una pequeñita presentación del hecho. Después tendremos a Liliana Córdoba, miembro de la entidad de la Organización de Judíos Antisionistas, y tendremos también con nosotros a Taher Ali, que es miembro de la Asociación Juvenil Al-Judur, refugiados palestinos en el Estado español. De acuerdo, pues sin más, dejamos ya con los protagonistas de este acto. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Más que el placer es mío por estar aquí. Aquí hablando de esto, pero precisamente voy a aprovechar la introducción, entre otras cosas, para decir que llevamos aquí ya mucho tiempo hablando un poquito de lo mismo. A mí me gusta siempre inaugurar lo que son conferencias, charlas o debates sobre la cuestión palestina con los mapas que hay detrás, porque es lo que mejor escenifica toda la cuestión palestina, que es un proceso de lenta muerte por inanición. Ahora estamos viendo muertes en directo, muertes directas, muertes brutales, pero también la problemática política también es de muerte por inanición. Unos mapas que yo llevo ya, desde que escribí esto, llevo yo poniéndolos incluso cuando escribo. Esto hace ya 14 años que escribí yo esto, y aquí están los mapas también en este escrito que tengo yo aquí, con lo cual, como veréis, la cuestión no avanza sino que retrocede. Retrocede porque no hay más que ver el último mapa, donde incluso en lo que son ya territorios de apartheid, donde están recluidos los palestinos, que no son tierras que todavía conservan los palestinos. A ver si me hacen esta pregunta. Ay, bueno, entonces solamente queda este trocito. No queda ni siquiera ese trocito. La ocupación de Israel es del 100% del territorio. Lo que sucede es que en Gaza y en Cisjordania Israel ha establecido un apartheid, una especie de campos de concentración de cielo abierto donde están los palestinos, pero que nadie crea que a los palestinos les queda esa tierra. Desde el 67 está todo ocupado por Israel. No conduzca a equívoco el mapa que tenemos ahí atrás. El título de esto, hemos puesto un título muy largo: Palestina, legitimidad y legalidad bajo estado de guerra, ocupación y apartheid. Lo primero, la legitimidad. La legitimidad, y esto es importante porque actualmente hay un paradigma, una base de planteamiento y de relato, desde que Hamás se introdujo militarmente en territorio israelí, de que Israel se está defendiendo. Y por lo tanto se está hablando de una cierta legitimidad israelí. La legitimidad es siempre del agredido. Aquí en la Facultad de Derecho nos enseñan en varias asignaturas que los agredidos son las víctimas, y la legitimidad es de la víctima y del agredido, del ocupado, del humillado. Por lo tanto, el que tiene derecho a defenderse es el agredido, el ocupado, es el legítimo. Legitimidad palestina al ser la población originaria de dicha tierra y la que estaba en esa tierra cuando empezó todo este problema en los años 20, los años 10 del siglo pasado. Por lo tanto, hablar de legitimidad, es muy fácil. Legítimo es el agredido. Hablar de leyes ya es muy pesado. El título dice legalidad. Pero también llevamos aquí ya 20, 25 años. Yo personalmente, desde que entré en la facultad, entre otros muchos temas, llevo hablando de las resoluciones de Naciones Unidas y ya estoy un poco cansado. Ahora ya simplemente lo resumo. Es muy fácil, hay 30, no son 30, son 20 y tantas resoluciones sustanciales sobre el tema palestino, reconociendo el Estado palestino y hablando de la ocupación de Israel, y hay exactamente unas 70 resoluciones subsidiarias de Naciones Unidas hablando también de lo mismo. Hay 20 sustantivas, un poco más,
y unas 60 subsidiarias de las sustantivas. Y eso no ha servido absolutamente para nada. Alguien dirá, ¿por qué? Bueno, pues porque hay todo un hegemón occidental presidido por Estados Unidos y seguido por Inglaterra y por Francia, que todo ese aparato, toda esa estructura jurídica de Naciones Unidas, lo que hacen es vetarlo en el Consejo de Seguridad y, por lo tanto, nunca se lleva a la práctica lo que dice Naciones Unidas, porque aquí hay gente joven que se preguntará, y si hay tantas resoluciones de Naciones Unidas, ¿por qué no se han llevado a la práctica? No se han llevado a la práctica porque existe un derecho de veto del hegemón occidental, culpable, por lo tanto, de la ilegalidad en la que estamos sometidos, que son Estados Unidos, Reino Unido y Francia, fundamentalmente, que no dan paso a la legalidad palestina, o la legalidad está de parte de Palestina, y sin embargo es una legalidad, digamos, en suspenso. ¿Por culpa de quién? De los actores que he mencionado. ¿Qué queda de Palestina? Pues va quedando cada vez menos, ya no queda nada. Se empezó con el 45, luego el 30, en el 49 ya, y ya luego en el 67 el 0%, y al final el apartheid que veis ahí, de 2 territorios ocupados y bajo un régimen, como dice el título, de apartheid. Había una cosa también que pensamos en incluir en el título, que es la palabra genocidio. La palabra genocidio, ¿cómo decirlo? Ha estado un poquito censurada respecto a Israel. En ámbitos académicos, por ejemplo en esta universidad, hace 20 años se prohibió algo, un título que hablaba de genocidio. Y siempre se es muy remiso a utilizar con Israel la palabra genocidio. Por eso decidimos que mejor pues, no ponerlo. Se pone guerra, ocupación de apartheid, que en definitiva son 3 subtemas de lo que son los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, también Israel ha disfrutado de una cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación es la autocensura que se hace a la gente al hablar de las cosas porque tiene miedo de que, a su vez, le cancelen a él mismo en su carrera profesional, académica, periodística, etcétera, etcétera. No obstante, estamos ahora en una coyuntura, y para algo sirve la sangre. Hay alguien que dijo que la historia la mueve la sangre, lo dijo en otros términos, se ha dicho muchas veces en distintos términos, pero es verdad. Y ahora mismo la palabra genocidio ya la ha pronunciado tanta gente en relación a lo que está pasando, que ya se está dando incluso por normalizada, cosa que no era antes así. Altos funcionarios de Naciones Unidas, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional y finalmente hasta en las revistas, digamos, del Star System, Angelina Jolie, que ha sido tremendamente dura, hablando de que Gaza se ha convertido en una inmensa fosa común. Fosa común, la llamó el otro día, ante la complicidad de los líderes mundiales. ¿Quiénes son los líderes mundiales? Los líderes mundiales son nuestros líderes mundiales. Son los líderes de la Unión Europea, en primer lugar y en primera silla. Porque por lo menos Estados Unidos tiene, se está jugando su hegemonía. Pero Europa, ¿qué se está jugando Europa? La triste vieja, la antigua Europa, la caduca Europa. El concepto de genocidio, si veis todo lo que está pasando ahora mismo, entran todos los tipos, no voy a hablar de ellos, que conste, además tengo 15 minutos, pero bueno, nos vamos al Estatuto de Roma, y en el Estatuto de Roma tenemos un artículo larguísimo sobre el genocidio, otro artículo larguísimo sobre crímenes de lesa humanidad y otro artículo larguísimo sobre crímenes de guerra. No obstante, lo del genocidio no es una novedad del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional del 98. Es ya algo muy viejo, es algo ya del 48. La Convención sobre el Genocidio se aprueba en el 48 y, por lo tanto, genocidio no es un término demagógico, ¿no? Que parece que hablar de genocidio es demagógico, sino que es un término jurídico, ya que estamos en una facultad de Derecho. Es un término jurídico desde el 48. Y en el 48 pues nos habla de matanzas, nos habla de cualquiera, textualmente, cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que es lo que está ocurriendo. ¿Qué manera? ¿De qué manera? Matanza de miembros del grupo, lesión grave, integridad física, mental a los miembros del grupo, sometimiento intencional a condiciones de existencia
que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, Gaza, medidas destinadas a impedir los nacimientos, etcétera, etcétera. Tenéis el Estatuto de Roma. Entonces, en cuanto a legalidad, este tema ya se habló muchas veces de esto, se han diseccionado los artículos y todo lo que lleva pasando en Palestina desde hace mucho tiempo se inscribe en todos y cada uno de los apartados del delito de genocidio, de lesa humanidad o de crímenes de guerra. 3 artículos larguísimos, os recomiendo, no a los más mayores, que ya los habréis visto, sino sobre todo a la gente más joven que vayáis a visitarlos. Esto se puede ver ahora mismo de una manera, digamos, protagónica en lo que está pasando en Gaza. Aquí podemos hablar del horror. El horror son los 10.000 muertos que van ya actualmente. Ahora mismo, a estas horas, eran 9.000 y pico, y ahora ya serán 10.000, pero no hay que preocuparse porque va a haber otros 10.000 más, por lo menos. Gaza tiene las tasas más altas actualmente de mutilados, de huérfanos, la tasa mayor de mortalidad que hay en el mundo por habitante en los últimos años y de hacinamiento. Como comprenderéis, dentro de estos 5 elementos, de estos 5 ítems, se dan todos los crímenes que he mencionado antes. Israel está utilizando una forma de matar especialmente cruel. La gente está muriendo quemada viva. Los bombardeos con fósforo blanco, con bombas incendiarias, están haciendo que la gente muera, no de una forma, digamos, más o menos llevadera, que morir nunca es llevadero, sino que están muriendo de una forma cruel. Están siendo quemados vivos y los que están bajo los escombros están muriendo asfixiados en una gran mayoría. Cuando se ocultan los escombros, se muere o bien por el derrumbe o bien otros muchos por asfixia bajo los escombros. Me recuerda todo esto y me recuerdan unas declaraciones de Netanyahu, lo que es una película icónica. Los de mi generación y los de generaciones anteriores y posteriores a las mías recordarán Apocalipsis Now. Y recordarán Apocalipsis Now, para los más jóvenes, una película que versa sobre la guerra de Vietnam y sobre todas las calamidades y tragedias que conllevó la guerra de Vietnam. Es una magnífica película y uno de los personajes icónicos en dicha película es el coronel Kurz. El coronel Kurz había sido un miembro de las fuerzas especiales de Estados Unidos en Vietnam, que lo que hace es desertar por la crueldad a la que ve en su quehacer, en los quehaceres de la propia guerra por parte de Estados Unidos, y que enloquece y tiene frases textuales que son memorables, tan memorables que las ha repetido Netanyahu, yo no sé sin darse cuenta estos días. El coronel Kurz, el coronel de película, coronel estadounidense, decía textualmente: no creía que pudiera vivir tanto horror. Es imposible describir el horror en palabras a aquellos que no saben lo que verdaderamente significa. Y repetía: el horror. Y en otro párrafo de la película decía el coronel Kurz: debíamos matarlos, debíamos incinerarlos, cerdo tras cerdo, vaca tras vaca, aldea tras aldea. A eso nos conminaron los peces gordos y ahora me llaman asesino. Este párrafo, cuando oía a Netanyahu el otro día, dije yo, ¿dónde he oído yo esto? Y claro, lo había oído en Apocalipsis Now y en el coronel Kurz, porque el otro día Netanyahu dijo exactamente: amalecitas, Amalek, según nuestra Sagrada Biblia. Amalek era un pueblo, digamos, que luchaba contra Israel, de los muchos enemigos que tuvo Israel en ese momento. Y dijo: ahora vayan y llénanlos y destruyan absolutamente todo lo que tengan. Netanyahu el otro día. Y no los perdonen, pero mátenlos, tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y burros.
Parafraseó el Antiguo Testamento, Samuel 15:3, y se quedó tan ancho, y nuestros líderes europeos se quedaron tan anchos, y los estadounidenses se quedaron más anchos todavía, pero siguió. Los soldados israelíes son parte de un legado que se remonta a 3000 años de historia. Con eso estaba queriendo decir que los soldados israelíes forman parte de una tradición que todavía está combatiendo a Amalek. Y Amalek entonces era un sinónimo ya no de los amalecitas, sino de cualquiera pueblo o persona que se oponga, digamos, a la dinámica sionista. Porque es una cuestión de sionismo, no es una cuestión de judaísmo, sino es una cuestión de sionismo. Ya sabéis lo que es el sionismo, estuvimos el otro día aquí cuando el embajador habló. Y eso significa que también estaba citando implícitamente el Éxodo 17, el versículo 16. Amalek sigue manifiesto en forma de pueblos, ideas, actitudes que atacan los principios de vida del judaísmo y al pueblo judío, en la lógica sionista de la expresión. Era una apelación a la Biblia para legitimar teóricamente un genocidio. Hay que destruir y acabar con todo, hasta los lactantes, hasta los niños pequeños. Cuando fíjate el escándalo que había suscitado que jamás también se llevará por delante a algunos niños en el ataque. Y sin embargo, él luego lo que hace es reivindicar que hay que matar también a los niños. Sin que haya tenido estas declaraciones la difusión que debería haber tenido. Sin embargo, Palestina, y estoy terminando y casi voy a dar casi la palabra a ellos con esto último, Palestina, sin embargo, podía haber sido un ejemplo de gran convivencia intercultural. Lo tenía todo, porque tenía la interculturalidad en sus venas geográficas y orográficas, porque vivían en Palestina cristianos, judíos y gente del Islam. Hasta el punto de que fueron juntos a recibir al ocupante inglés que sustituía al Imperio Otomano. Cuando el coronel Allenby entró en Jerusalén, fueron juntos a recibirlo los líderes de las comunidades cristianas, judías e islámicas de la ciudad. El censo inglés en Palestina en el 22, ya alimentado de alguna oleada judía, no obstante era un censo muy solvente para construir algo muy bonito. Había un 78% de musulmanes, un 11% de judíos, un 10% de cristianos, un 1% de drusos. Muy interesante hubiera sido generar un episodio histórico multicultural en Palestina, todos palestinos, cada uno con su identidad, a partir de esa conformación. Lamentablemente se impuso la agenda sionista durante ya la siguiente década de los 20 y de los 30 de manos de lo que ahora acusan desde el Estado sionista de Israel a los propios palestinos de terrorismo, pero el terrorismo de los años 20 y 30 con oleadas violentas nada consensuales para crear un Estado multicultural fue por parte de los grupos terroristas de Israel. Israel, y sionismo, mejor dicho, construye los dos primeros grupos terroristas dentro del territorio de Palestina, los grupos Hagana e Irgun. Pero en fin, 15 minutos justos. De todo esto pues van a hablar con mucho más conocimiento las personas que tengo a mi izquierda. Liliana y Taher. Primero creo que me ha dicho que quiere hablar. Taher, te ha tocado. Lo presento brevemente. Taher Ali es abogado, miembro de Al-Yudur, Asociación de Jóvenes Palestinos en España, palestino en el exilio. Hay muchos palestinos que están fuera de Palestina, muchos millones. No sé el porcentaje exacto, no lo sé, pero a lo mejor casi hasta el 50% ya casi o más. Es un palestino, pues se puede decir de segunda generación o tercera, segunda generación. Y con mucha familia en Gaza. Mucha familia en Gaza, y él va a contar ahora qué le ha pasado a su familia en Gaza, ¿no? Entonces, sin más, pues le doy la palabra a Taher.
Francisco, no sé si me oye bien. Yo empiezo hablando bajito y luego voy subiendo. Si atrono mucho me lo decís para separarme del micro. Bueno, ya que me han presentado como abogado, que efectivamente es mi profesión y estoy en una facultad de Derecho, sí que me gustaría hablar un poco en términos jurídicos, no sé si de filosofía del derecho incluso, algo de derecho positivo, que me voy a ventilar en 2 minutos. Sobre todo por compartir con vosotros que el programa supuestamente sobre el que se edifica toda la cultura y todo el marco jurídico europeo, el programa republicano, la fraternidad, aquello que surge sobre todo de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en el 89, de la mujer y la ciudadana en el 92, la Constitución jacobina, el preámbulo de las Naciones Unidas, que dice, que menciona el supremo recurso contra la tiranía y la opresión, a la que pueden alzarse las personas que tienen derecho a la resistencia, la resolución 3070 sobre el derecho a resistir al colonialismo por todos los medios, incluida la lucha armada, que insta incluso a las instituciones y a los pueblos a ayudar moral y materialmente a aquellos que estén en este combate, y compartir con vosotros que, igual que las resoluciones que dicen que es el derecho al retorno de los refugiados palestinos, o que dice que incluso el sionismo, que luego lo anularon en la resolución 3379, es una forma de racismo y discriminación, todo realmente es papel mojado. La prueba que tenemos en el corazón de Europa está siendo la propia represión que está sufriendo todas las personas que desde aquí, desde las supuestas democracias o democracias burguesas, están alzando la voz contra todo lo que está pasando y para apoyar al pueblo palestino en su descolonización. Tenemos la prohibición de casi todas las manifestaciones que se están haciendo en Francia. Han prohibido incluso quedadas culturales para tomarse un hummus y unos falafeles, y también lo han ilegalizado. Ya sabemos lo de que quieren ilegalizar, incluso alzar la bandera palestina en el Reino Unido. En Alemania, el régimen alemán fascista se ha alineado completamente desde el principio con el sionismo. Han ilegalizado a la organización de solidaridad con presos políticos Samidun, a la que pertenezco. Lo han hecho además en la misma, además de Amidun, lo han hecho además con las mismas que han ilegalizado al Partido de la Resistencia Islámica Hamas, como si tuviéramos un poder o unas capacidades comparables. Samidun es un colectivo de solidaridad, y la solidaridad es ilegal cuando es efectiva. El que se mueve nota las cadenas, ¿no?, que decía aquella. Quiero empezar, ya que nos hemos quitado la parte jurídica, quiero empezar situando un poco el contexto para la charla que va a venir, y quiero contar lo que era Palestina hace un mes. Palestina hace un mes, me gusta decir que estaba dividida en 3 partes principales. La primera, lo que se llama el Estado de Israel, los territorios del 48, la Palestina ocupada. Ahí hay un 20% aproximadamente de nativos que sufren un régimen de apartheid. Lo dice hasta Amnistía Internacional y Human Rights Watch, o sea, ONGs para nada sospechosas de ningún movimiento de liberación, y que incluso en algún momento han sido hasta pata útil de la opresión por la función que tienen como ONG. La población ahí sufre más de medio centenar o aproximadamente medio centenar de leyes raciales, culminadas con la ley del Estado-Nación judío. Aquí no sé si habrá más juristas o estudiantes de Derecho, pero bueno, nos han metido desde primero aquello de que todos somos iguales ante la ley, y a pesar de eso somos conscientes de las injusticias y somos conscientes de las desigualdades que luego en la práctica material de ese derecho se produce, ¿no? Imaginémonos cómo son las situaciones cuando ya directamente a un nivel legal se establece esa discriminación, ¿no? La pesadilla realmente que puede ser para los nativos palestinos que viven dentro de ese régimen de apartheid. En segundo lugar, tenemos Cisjordania, lo que se conoce como Cisjordania. Yo siempre digo que no hay que ver el conflicto palestino con las gafas de un occidental, pero luego también recurro a los ejemplos occidentales para que pues el público pueda entender un poco
con algo más cercano. Podríamos decir que Cisjordania es el régimen de Vichy, bajo el mariscal Pétain en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos un supuesto ministro, un supuesto presidente de la Autoridad Nacional Palestina que en la práctica se podría decir que se comporta como un ministro de Asuntos Indígenas de Israel, que con el eufemismo de los acuerdos de seguridad entrega a la resistencia palestina a los israelíes, da toda la información al ocupante, cuenta incluso quién se organiza políticamente, incluso aunque no sea realmente una amenaza, ¿no? Digamos que es una falacia pensar que el Estado palestino se puede realizar ni siquiera en ese fragmento de tierra. Luego, además, estamos viendo el mapa, estamos viendo lo que es realmente Cisjordania. Son unas islitas que aún hoy ya son más pequeñas, ¿no? Como ahí va a haber un Estado, con todo lo que supondría de traicionar a la causa pensar que puede haber dos Estados. Pero siquiera pensemos si sería viable un Estado en estos territorios supuestamente reconocidos. En tercer lugar, tenemos Gaza, que es de donde vengo. Gaza hace un mes, estamos hablando de hace un mes, recordemos, era un campo de concentración, la cárcel más grande que ha habido posiblemente a cielo abierto. Por la cantidad de reclusos, también la zona más densamente, una de las zonas más densamente pobladas de la tierra, 2 millones de personas ahí hacinadas en ese pequeño fragmento de tierra. 2 millones de personas que apenas pueden sobrevivir. Según las Naciones Unidas, ya en el 2020 Gaza iba a ser una zona inhabitable, es decir, incluso los segmentos más privilegiados que pueda haber dentro del campo de concentración ya no deberían vivir ahí en 2020 porque no es sostenible. Después del bloqueo llevan 15 años bebiendo agua contaminada y llevan 15 años de malnutrición. No hay tierra suficiente para cultivar, para alimentar a las personas que viven dentro. Aparte, cuando van a hacer la cosecha, los agricultores son fusilados. Cuando van a tender las tierras, son fusilados. Cuando los pescadores salen a faenar, son fusilados. Cuando el ocupante que tiene el control sobre las aguas quiere abrir las esclusas y provocar una inundación, que lo echen todo a perder, se acabó. Con un bloqueo económico que no permite que entren los elementos más básicos para vivir, pues tenemos el resultado, ¿no? De la población, una de las poblaciones pues más jóvenes, la mitad pues son prácticamente niños o gente muy joven, también marcado porque es poca la esperanza de vida que hay en la franja y pues futuro realmente no había. También me gustaría hablar de una cuarta Palestina que serían los presos. Todas las familias hemos tenido presos, todas las familias hemos tenido torturados. Actualmente se ha doblado el número que había, estamos hablando de que casi puede haber unas 10.000 personas privadas de libertad, 10.000 secuestrados por Israel. Antes, hace un mes, que es de lo que estamos hablando, había aproximadamente unos 5.100, 5.200. 200 de ellos eran niños, algunos han crecido en cautividad y no solo, sino incluso en régimen de aislamiento, personas que nunca van a poder desarrollarse por los traumas que se han producido ahí. Hace 2 semanas, por poner un ejemplo, se ha secuestrado a un niño de 3 años para que su padre, que pertenecía a la resistencia, se entregara. Esto es el régimen colonial al que nos enfrentamos. Incluso hay una quinta Palestina que se olvida y quiero mencionar aquí, que es la Palestina que aún sigue sufriendo aunque está muerta. Son los cementerios de números. El ocupante, como una de las armas de tortura contra los vivos, secuestra los cuerpos de resistentes palestinos. Los secuestra una vez mueren en las cárceles por negligencias médicas. No olvidemos que aquí, pues igual se tienen en medio del desierto del Negev, en unas condiciones completamente deplorables, y tienes un cáncer y el tratamiento pues es de vez en cuando pues un ibuprofeno. Con este tipo de negligencias médicas no son pocos los presos que mueren en las cárceles, por descontado los que mueren por torturas. Llevamos en 2 semanas han asesinado a 2 personas, además fue en menos de 48 horas. Cuando fallece en prisión
asesinado de manera directa o indirecta, muchas veces consideran que no ha cumplido su condena y secuestran el cuerpo para que la familia no pueda tener. También lo hacen con los resistentes en operaciones, y en resistentes meto hasta un niño que sale del colegio y tira piedras. Y los familiares no sabrán nada de él, y le llamará un oficial de la inteligencia y le dirá, oye, que está vivo, le llamará a otro, oye, que está muerto, y al final ni siquiera tendrán el cuerpo para hacerse a la idea de que han perdido a un familiar y poder llevar el duelo. Esta es la realidad a la que se enfrenta la resistencia palestina. Y esto es la sociedad israelí con la que supuestamente tenemos que edificar un estado paralelo, ¿no? según muchos actores. Esto es producto, y lo hablará mejor la Cámara de Liliana, de el sionismo, que ya se ha mencionado, esta ideología supremacista blanca, autodenominada como parte del judaísmo, como el judaísmo en su quinta esencia, pero se produce también porque es un producto del imperialismo, a la sombra del imperialismo se cobija, y a la sombra del imperialismo, y como parte de ese imperialismo, sigue oprimiendo al pueblo palestino. Como tips que quería hablar porque es bastante de actualidad y es algo que me está saliendo mucho en las preguntas, es sobre si ahora mismo, después de la operación del 7 de octubre, estamos entre una guerra entre Hamás e Israel. ¿Por qué los medios de comunicación intentan decir que estamos en una guerra entre Hamás e Israel? En primer lugar, porque son tantas las atrocidades que se cometen contra el pueblo palestino que es muy difícil que una persona, por muy poco informada que esté, no acaba empatizando. Ahí, lo primero es separar al pueblo palestino de su resistencia. En términos de la ilustración, es separar al buen salvaje del malo, ¿no? El que aún es sano por lo inocente, y el que ya se ha pervertido y hay que exterminar. Una vez hemos separado a la resistencia del pueblo palestino, a que representa y defiende, ya solo nos queda aprovechar 30 años de islamofobia que hemos podido ir sembrando pacientemente desde aquello de las Torres Gemelas. Y como ya hemos elevado a la enésima potencia demoníaca lo que llamamos islamismo, pues ya simplemente tenemos que relacionar. Hamás es ISIS, Hamás es Al-Qaeda, porque es el mal personificado. Yo recomiendo que cuando leamos un análisis político, y esto puede ser un poco provocador, pero veamos que se habla de yihadismo o que se habla de islamismo, lo mínimo que debemos hacer es tener precaución, porque estamos ante una persona que creo que no sabe muy bien de lo que habla. Y lo mejor probablemente sea hacer una bola y tirarlo a papelera. No existe el islamismo, que es una palabra completamente hueca. No existe el yihadismo, es una palabra completamente hueca. O no son huecas, porque se han rellenado con todos los prejuicios que se han podido cimentar. Son palabras huecas porque lo que hay son movimientos islámicos. O sea, son movimientos que cada uno con su agenda, cada uno con su proyecto político, se identifican de alguna forma con la religión islámica, pero que no se tienen que parecer en nada. Y hablando de organizaciones que detesto, como puede ser el ISIS, por ejemplo, o Al-Qaeda, sabemos, aunque nuestra información sea de los más media, que no se parecen en nada a sus programas, que se parecen a lo mejor en que son malos, pero Al-Qaeda no ha intentado montar un Estado en principio como el Estado Islámico, ¿no? O sea, no se parecen en nada a los programas. Si un grupo mercenario en África saca un estandarte islámico, pues ya lo convertimos en un grupo yihadista y lo estamos desvirtuando como qué es realmente ese grupo, a qué intereses, por qué justo surge ahora, por qué mientras haya ejércitos de potencias europeas o ejércitos de potencias occidentales, esos grupos yihadistas siguen manteniéndose en esos países. ¿Por qué brotan como setas en aquellos momentos donde interesan? A lo mejor es porque no es la cuestión saber si son islámicos o no, ¿no? Hay que ir un poco a la raíz. Eso nos permitirá acercarnos a saber cuál es la realidad de Hamás en Palestina o cuál es la realidad de la yihad islámica en Palestina, que por cierto entre ellas no tienen los mismos programas. También se dice que la operación del 7 de octubre fue una acción de Hamás. Eso ya se ha sabido, está más que dicho, que es falso. La operación del 7 de octubre
la inicia la resistencia palestina. En el mando estaban, jamás evidentemente porque es la más potente, estaba la Yihad Islámica y estaba el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es decir, están los dos principales grupos islámicos y está el principal grupo comunista que hay en Palestina, en un mando unificado y también ahora en el Estado Mayor. Sí, bueno, hay más, por supuesto, y más grupos, ¿no? Pero es por hacer el símil, o sea, el ejemplo de que las fuerzas islámicas y las fuerzas comunistas en Palestina colaboran hombro con hombro porque la resistencia tiene que ser un mando unificado. El objetivo de esta operación, en primer lugar y por lo evidente, es romper el muro de Gaza, salir de este campo de concentración y demostrar al ocupante que nunca va a poder estar tranquilo mientras haga sus vidas, mientras realice toda su existencia, todo su desarrollo vital a costa de un pueblo oprimido, de un pueblo encerrado o de un pueblo exiliado o de un pueblo discriminado o encerrado en cárceles. No hay posibilidad de paz mientras no haya justicia e igualdad para todos. El primer objetivo, claro que había, era hacer rehenes. ¿Por qué la resistencia palestina hace rehenes? Porque con un rehén pueden llegar a liberar a 1000 secuestrados palestinos. El objetivo es cogerles en las mejores condiciones para entregarlos en las mejores condiciones, porque eso puede dar la alegría a 1000 familias palestinas que ven a su ser querido secuestrado devuelto después de prisiones no solo largas, sino también indefinidas. Ya antes, hace un mes, ahora no sé cómo andará la cosa y las estadísticas, 1.200 de esos secuestrados palestinos estaban bajo la figura que se llamaba detención administrativa. Es una detención que se renueva cada 6 meses indefinidamente, por años, si es necesario, sin que sepas siquiera por qué se supone que estás preso, cuál es la acusación, cuáles son los cargos. Es una forma también de tortura que no te puedas hacer a la idea ni siquiera cuál larga va a ser tu condena vital. Y juegan con soltarte y antes de que llegues a casa ya te han vuelto a capturar. O te sueltas, te dejan que te cases con tu prometida después de 5 años con tu prometido y luego te vuelven a capturar. Y es otra forma de tortura no solo a los resistentes palestinos, sino también a sus familias. ¿Cuál es la solución al conflicto palestino? Todo el mundo dice, ay, eres palestino, qué pena, ay, es que eso no tiene solución. Sí que hay una solución y la historia es nuestra maestra. La solución es la descolonización de todo el territorio, la liberación de Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Romper todos esos lazos jurídicos, formales y también materiales que hacen que haya un colono y un colonizado. Romper todas las estructuras que hacen que se perpetúe esa desigualdad. Hacer que todos los refugiados, que como bien ha dicho el compañero, entre ellos y descendientes ya somos más de la mitad de la población, pero es que también la que está en el interior, también en su mayor parte refugiada. Si todos volvemos a nuestros lugares de origen, y lugares de origen, no si todos vamos a meternos al campo de concentración de Gaza o a los puntitos de Cisjordania. Si yo soy de Jaffa, no soy de Gaza. Si yo soy de Haifa, soy de Haifa. Si soy de Galilea, tengo que ir a mi lugar de origen. Y en ese momento, rotas las estructuras, retornados todos los refugiados, habiendo acabado con el régimen colonial, entonces sí podremos hablar de autodeterminación en una Palestina libre. Ya. Bien, gracias, Tajer. Y ahora, Liliana. Liliana Córdoba Cherginsky, no sé si lo he dicho bien. ¿Sí? Bien. Nacida en París, tiene todo un muy movido recorrido vital. Nacida en París, se crió en Argentina, vivió en Israel durante 14 años, cursó estudios de literatura hebrea e hispánica en Jerusalén, se traslada a Francia posteriormente como educadora y ahora reside en Madrid. Descendiente de judíos,
fundadora de la Red Internacional Judía Antisionista, militante muy activa en la campaña BDS. BDS, para los que no lo sepáis, son las siglas de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel. Y militó, por dar el último punto de su biografía, en MAPEN, organización antisionista hasta la década de los 80. Entonces, para nosotros es muy interesante y es un honor tener a una persona de adscripción, voy a decirlo así, para no confundirme, de adscripción judía, no sé hasta qué punto étnico, religiosa, nacional, ya será la que puntualice, y por lo tanto, pues eso, le doy la palabra a Liliana. Buenas tardes, gracias por venir. Mazal Tov. Y voy a hablar de mí un poquito después. Quiero primero señalar algunas cosas que me están muy molestando últimamente, cuando la Unión Europea decide, en un gran gesto humanitario, de hacer corredores humanitarios. Pero no hay alto al fuego. Estamos de acuerdo, corredores humanitarios sí, altos al fuego no. Entonces, la Unión Europea está haciendo como un diseño donde tenemos de 9 a 10 Guernica y de 10 a 11 posiblemente un cordón humanitario. Y después otra vez de 11 a 12 Guernica. Creo que una situación así donde realmente, si todos los mandatarios de Europa se pusieran realmente a hacer sanciones económicas, sobre todo a Israel, porque Israel es un Estado dependiente, o sea, que económicamente depende completamente del comercio con la Unión Europea. Si deciden realmente Macron, Sánchez, Sunak, Meloni, Borrell como representante de toda la Unión Europea, de decir vamos a hacer sanciones económicas a Israel, suspender, ni siquiera para siempre, un mes, o sea, el anuncio y hacerlo. Bueno, es un momento muy difícil para Israel. Yo me acuerdo todavía, durante la África blanca, ya había todo un movimiento de boicot a Sudáfrica y no se movía nada. O sea, un poco lo que pasa hoy en día, no había para nada genocidio, pero las cuestiones no avanzaban. Y en eso salió una disposición de los centros europeos, sobre todo del Reino Unido, de decidir que no se comerciaba más con el rand, que es la moneda sudafricana, que no se compraba más oro ni diamantes, que es todo, digamos, la riqueza que de Sudáfrica viene de esos dos minerales sobre todo. Y yo puedo hacer así, lo digo rápidamente, casi al día siguiente, no fue así, sacaron a Mandela de la prisión. O sea que hay una presión económica que se puede hacer y parar este delirio de un genocidio asqueroso donde hace falta 10.000 muertes para que en los medios se le empiecen un poco a cambiar el tono. Es que estamos de realmente dónde. Y esto se puede hacer rápidamente. Y no hay caso. Yo creo que tenemos que hacer como, de alguna manera, nombrar a estos criminales, Macron, Sánchez, Sunak, Meloni, Borrell, son los cómplices y son una banda de criminales que si ellos decidieran ahora hacer sanciones a Israel, esto se para. Y esa es la cosa que más, digamos,
me perturba todo el tiempo. Digo, pero ¿por qué en otras situaciones, como por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial, y eso, hacer sanciones, había proyectos de hacer sanciones económicas al Reich, pero la potencia militar que tenía no se podía combatir con unas sanciones. Eso era había que derrotarlos militarmente. Y, por supuesto, cuando hablemos de Francia y Argelia, igual, no se podía derrotar a Francia así nomás y imponerle sanciones, porque eran demasiado, una gran potencia en ese entonces. Entonces, podemos decir que en este caso sí se puede hacer algo. Se pudo hacer algo con Ucrania en 2 días. En 2 días se decidió sanciones y bueno, no hacen tanto efecto, pero algún efecto hacen. Por lo menos decidieron y lo hicieron. Ahora voy a hablar un poco más sobre la cuestión de los judíos antisionistas. Bueno, yo mismo nací en una familia de Europa del Este, polaco-lituana, y la gran mayoría de la familia durante la Segunda Guerra Mundial fueron entonces diezmados por la potencia nazi. Solo quedaron mis padres y una tía que llegó a Argentina en los años 30, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre fue un guerrillero, estuvo en un grupo de guerrilla, estaba bajo las órdenes de la Unión Soviética. Mi madre fue refugiada en Uzbekistán. Y bueno, con estos elementos, digamos, siempre están en uno, ¿no? Porque evidentemente que ellos quedaron los únicos de sus familias, bueno, salvo esa tía, nos marcó mucho, pero nunca tuve una educación xenófoba, por suerte. Es lo que siempre digo, mis padres, a pesar de lo que pasaron, nunca dijeron que todo el pueblo alemán son culpables. Siempre supieron hacer las partes y decir que el régimen, ese régimen nazi, fue el que hizo que la gran mayoría del pueblo alemán fue cómplice. Bueno, yo nací en Francia y después llegamos a la Argentina, donde ahí tuve la suerte enorme de vivir en la Argentina, muy politizada, muy vibrante políticamente. En el 59 ya fue la Revolución Cubana, que nos emocionó a todos como jóvenes, pero además también fui a una escuela judía sionista, porque mis padres, laicos, ateos, querían que yo tuviera una parte también de la cultura judía. No eran religiosos para nada, tampoco étnicamente, no sé por qué étnicamente, qué es ser judío étnicamente. Cuando uno llega a Tel Aviv, ve ahí la gente, cada uno tiene una cara diferente, una fisionomía diferente, así que no, étnicamente no sé lo que es, pero culturalmente, por lo menos en mi familia, eran ashkenazis, claro, los judíos de Europa, y hablaban yiddish. Mi padre también fue un poeta en yiddish y se expresaba en esa lengua. Me obligaron a hablarla y bueno, todavía me acuerdo. Entonces, por un lado, me dieron una educación muy internacionalista, pero al mismo tiempo me mandaron al colegio sionista. Y en ese colegio me enseñaron mucho de Israel, y teníamos que, entonces, si queríamos ser buenos judíos, teníamos que emigrar. Bueno, yo fui a una clase, o sea, con mucho éramos unos 30, por suerte no todos se dejaron intoxicar como yo, y digamos, más o menos la mitad se quedó en Argentina, la otra mitad más o menos se fueron, sí, a Israel. Y el momento que llegué a Palestina ocupada fue un momento en que no entendía realmente dónde estaba.
las costumbres muy diferentes que en Argentina, digamos, las relaciones humanas también. Bueno, hebreo yo hablaba perfectamente porque yo lo había estudiado justamente en el colegio donde me enviaron, pero fue bastante traumática esa manera de ver una sociedad completamente racista. Pero que es racista no solo con respecto a los palestinos, que eso por supuesto, sino que entre los judíos mismos. O sea, están los judíos que vienen de los países, digamos, musulmanes, y los judíos que vienen de los países europeos. Claro, los que vienen de países europeos son generalmente la élite, y el desprecio que tienen por los otros judíos, que los consideran ya, los que vienen de los países árabes, los consideran que son medio árabes, entonces son los subdesarrollados. Y eso realmente perfila completamente esa sociedad. Es difícil darse cuenta a qué punto toda esa sociedad está completamente, digamos, sumergida en esa ingeniería social que su base es completamente racista. Fue un choque también terrible, evidentemente, y después, o sea, iba de shock a shock, y después empecé a ver qué pasa con la cuestión de los palestinos. Por suerte, donde estaba estudiando, había estudiantes palestinos que me dijeron, bueno, si querés realmente entender lo que pasa aquí, te invitamos a que vayas a conocer nuestros poblados. Y ahí que shock, vivían como no en el tercer mundo, en el cuarto mundo, donde ya la parte judía, digamos, vivía en un estándar europeo. Salvo Nazaret, que ya fue ciudad durante el mandato británico, el resto eran poblados que no tenían, yo les hablo a principios de los años 70, no tenían ni luz ni agua corriente, realmente llegaba la noche, se alimentaban, se hacían, digamos, tenían luz con estas cosas, ¿cómo se llaman? Los querosén, ¿no? Las lámparas a querosén. Y bueno, para mí era también un shock terrible de ver todo eso, y después estas familias me mostraban de dónde son originarias. O sea, ellos vivían en un poblado, pero del poblado que fueron expulsados durante el 48 quedaba por ahí a 10 kilómetros, pero ni siquiera podían entrar a mirarlo, porque estaban los alambres de púa todo alrededor y prohibido completamente de siquiera visitarlos. Bueno, todo eso para mí fue evidentemente una nueva página total en mi manera de ver las cosas, y tuve también la suerte que cuando estudiaba entonces en Jerusalén había un grupo, como lo nombró el compañero, Matzpen, que quiere decir brújula, que era un grupo de judíos, también había palestinos del interior, o sea, que vivían, digamos, en la parte conquistada por Israel, ciudadanos entonces de Israel. Ese grupo era un grupo antisionista, muy reducido numéricamente, pero con una ideología muy clara, y fue lo que realmente me ayudó muchísimo, porque leí mucho, bueno, por suerte leí algunos idiomas que no sea hebreo, porque en ese entonces no traducían mucho. Entonces pude de alguna manera llegar a entender qué es el proyecto sionista y realmente su marco colonial. Eso es lo más importante. Lo que nos distinguía a nosotros como judíos antisionistas de otros judíos que eran, digamos, de izquierda o que eran pacifistas y que pensaban que eso es Israel y tiene que quedarse en Israel. Y que sí hay que darle derechos a los palestinos, pero siempre en el marco del Estado de Israel, y ver al sionismo como un movimiento de liberación. Y nosotros, nuestro análisis, que es lo que nos muestra cada día que es el verdadero análisis, es que el marco
es la cuestión colonial. Y que no es porque sean judíos, porque a veces me dicen, con todo lo que los judíos sufrieron, ¿cómo pueden hacer eso a otro pueblo? Yo puedo darles un ejemplo, que por lo menos, bueno, como viví mucho tiempo en Francia, saben que hubo lo que se llamó la Comuna de París, que fue una de las expresiones más interesantes de una rebelión popular contra la monarquía. Bueno, fue aplastada, desgraciadamente, y muchos de esos comuneros fueron expulsados a las colonias francesas en el Pacífico. Salvo Louis Michel y algunos más, la gran mayoría se convirtieron, una vez que pasaron a ser expulsados en África y en Asia, se convirtieron en lo que se llama les petits blancs, o sea, los blancos que viven en las colonias. O sea, los blancos grandes son los que están en la metrópolis, los otros son los pequeños blancos. Y se convirtieron en colonos, no solo prácticamente, sino también filosóficamente. Y bueno, desgraciadamente la gente no aprende. O sea, ¿cómo se puede entender que vienen un público con unas ideales tan sublimes como fue la Comuna, para cuando los trasladan en otro lugar, donde los otros son negros, o por lo menos personas, digamos, no blancas, se transforman y aceptan, digamos, todo el marco colonial? Y bueno, los israelíes estos que llegaron a Palestina, eso es lo que hicieron una colonia y con el propósito evidentemente de limpiarla de los aborígenes, de los autóctonos, y pensando que es normal, como hoy en día dicen, el derecho a defenderse de Israel, al precio de los 10.000 muertos. Pensaban también en ese entonces que era normal. ¿Por qué? Porque tienen un documento que se llama la Biblia y que les dice que eso es suyo, porque ellos consideran que son los herederos de ese Antiguo Testamento. Ahora, otra cosa, ¿cómo puede ser que un libro que se haya escrito hace 3.000 años, y aparte no sabemos si somos descendientes de esos hebreos o no lo somos, por lo menos sabemos de que, bueno, hay una religión que se expandió, los judíos, digamos, étnicamente son una mezcla también de muchos pueblos. Si usted ve un judío yemení en Tel Aviv y me ve a mí, si hablamos que eso es el mismo pueblo, porque somos ciegos. O sea, no... o sea, la gente iraquí, judíos iraquíes, se parecen a los iraquíes, y los judíos polacos, como yo, se parecen a los polacos, etcétera, etcétera. Pero hay digamos, un suelo común que es la religión, aunque nosotros ya, nuestra generación, haya muchos que no la practican, pero históricamente vinimos de esas raíces, digamos, religiosas. Entonces tienen ese libro que les dice que eso les pertenece. Entonces, bueno, cuando uno tiene que luchar contra tantos mitos, por eso es que cuando ustedes dicen, pero ¿por qué no entienden estos judíos israelíes de lo que están haciendo? Es que desde que son realmente a 3 años que entran en el preescolar, ya les meten eso en la cabeza, que ellos son el pueblo elegido y que la tierra de Israel es para el pueblo elegido. Y es muy difícil sacarse eso de encima. ¿Cómo estoy con tiempo? Entonces, quería decirles también que se habla, por ejemplo, en los medios, que hay que darle, digamos, escuchar tanto a los palestinos y a los israelíes al mismo tiempo. Y eso a veces me hace acordar, como dijo una periodista en
en Francia, sí tenemos que hacer equidistancia entre el oprimido y el opresor. 5 minutos para Hitler y 5 minutos para los judíos. Y entonces somos objetivos de esa manera. O sea, es tan ridículo pensar que una maquinaria tan importante como es el Estado de Israel y el lobby sionista, que son las instituciones judías todo en el mundo, y no solo las instituciones judías, tenemos lo que se llama cristianos por Israel, sobre todo en Estados Unidos, evangélicos en su mayoría, que son más sionistas todavía que los judíos. Para ellos, la redención, o sea, la segunda vuelta de Cristo, es si todos los judíos van a inmigrar en Tierra Santa y se van a convertir ahí todos al cristianismo. Entonces, en ese momento va a venir la salvación. O sea, que ayudan a Israel, pero con digamos, un argumento completamente antisemita, o sea, que tienen que convertirse al cristianismo para que pueda haber la salvación. Entonces, en ese momento, el aparato sionista, digamos, trabaja con varias muletillas, y una de ellas es la cuestión del antisemitismo, que estoy segura que aquí todos lo conocemos, y de sobra. Y a nosotros también nos dicen traidores, odio a sí mismo, antisemitas, haciendo, digamos, rojos, rojos en el sentido que estamos por los terroristas, porque somos rojos. Entonces, todo ese argumentario es muy difícil después que ustedes prueben que no son antisemitas, porque ¿cómo se prueba? ¿Sabes? Uno escribió un libro, una película, no se tiene un documento. Si no, ¿cómo se prueba? Entonces es muy fácil decirte antisemita y uno se calla porque tiene miedo que lo juzguen y que piensen que sí, que por ahí, porque según los sionistas, todos los no judíos son o antisemitas o antisemitas en potencia, porque según los próceres del sionismo, como ellos lo analizaban, ya en el ADN de los no judíos está el odio a los judíos. O sea, la judeofobia, no me gusta usar el término antisemitismo, porque es también, como se sabe, los árabes y los etiopíes también son considerados semitas. Así, la judeofobia es una parte intrínseca de todos los no judíos. Y como aquí creo que soy la única judía, ¿verdad? Entonces, todos son antisemitas. Entonces, y otra muletilla también que se usa mucho es la cuestión del genocidio, lo que ellos llaman el holocausto de la Shoah, que es como el crimen mayor. O sea, la cuestión de la esclavitud que duró 3 siglos y cuántos millones de muertos, la atroz ocupación de europeos en las Américas del Sur y del Norte, todo eso, nada, pamplinas. Lo único que realmente fue, digamos, el crimen más atroz de la historia es el genocidio judío. También a eso nos oponemos, de decir que fue el crimen más atroz, un crimen atroz, pero no el más atroz. Porque eso de alguna manera es para disculparse hoy en día de los crímenes que están cometiendo. Sí, tenemos derecho a ser criminales porque nosotros fuimos los criminales mayores. Entonces, ¿a qué manera que tienen de justificarse? Y eso que muchos de los judíos que viven en Israel vienen de los países musulmanes y árabes donde nunca hubo genocidio, nunca. Siempre, digamos, vivieron de alguna manera todas las comunidades judías, tanto en Asia como o sea, Medio Oriente y en Asia lejana, en una situación completamente, digamos, no diríamos ideal,
pero absolutamente en cohabitación normal. El Imperio Otomano, el Sultanato Otomano, se caracterizaba justamente porque todas las comunidades vivían con los mismos derechos y las mismas obligaciones también, Entonces, y cuando los echaron de España, a los judíos y también a los moriscos, que fue, sí, un trauma para los judíos sefardíes, fue un trauma muy profundo, al punto tal que como los palestinos se llevaban las llaves de sus casas de Granada y de otros lugares, pensando que iban a volver en un tiempo, digamos, próximo. Fue la primera también, no solo que fue la expulsión, sino que después en España quedó mucho la cuestión esta de cristiano viejo y cristiano nuevo, donde nunca de alguna manera se quiso realmente incluir a judíos y moriscos dentro de lo que era la identidad de la península, porque no era España todavía. Los reyes católicos hicieron, digamos, una cosa de una sinonimia entre el ser en España y la religión católica. Y a los que judaizaban los castigaban con la Inquisición. ¡Ah, qué institución! Y evidentemente la Inquisición se abolió en 1880, algo así, no hace mucho. Y entonces, en definitiva, pero generalmente es interesante que el sionismo no usa la muletilla de la expulsión de los judíos de España, porque eso fue hace mucho y no justamente habla de los judíos europeos de Europa del este y del central, que son los que formaron el movimiento sionista. El movimiento sionista es una creación directa de los judíos europeos, por eso no hablan mucho tampoco de la expulsión de España, que sí fue un trauma para los judíos sefardistas, porque la manera de ver de ese movimiento sionista era realmente verse, como hoy en día dice Morel, verse como el jardín en medio de la jungla. Es interesante como Morel utiliza las mismas metáforas que utilizaban los promotores del sionismo. Y voy a, digamos, terminar con un pequeño hecho histórico. Moshe Dayan, no sé si todos, hay mucha gente joven acá, no sé, entonces seguramente no saben quién es. Era un general israelí muy importante en los años 60, 70. Fue, digamos, el héroe de la guerra de los 6 días, del 67. Muy conocido en todo el mundo, o sea, la gente que tiene una cierta edad se acuerda de él. Y en un momento hubo tiroteos entre judíos israelíes y habitantes de Gaza, eso todavía mucho antes de la conquista del 67, o sea, vivían ahí y claro, la gran mayoría de gente que vive en Gaza viene de la parte más cerca de lo que es Israel, ¿no? O sea, de Askelon, de Asdod, todas esas lo pueden ver, ¿no? Y en un momento determinado hubo tiroteos y entonces murieron también soldados israelíes y hubo que ir hubo el sepelio. Dayan vino a hablar, el gran general. Y bueno, la gente ahí, los israelíes, estaban muy, muy enojados. ¿Qué pasa? Que nos tiroteaban, nos matan y esto. Entonces,
Dayan dijo la cuestión siguiente, eso en los años 1955. Esta tierra pertenecía a ellos. Robamos sus tierras, robamos sus casas, robamos sus cultivos. Creo, dice él, que hay que entender que de vez en cuando esto pase, que es normal con lo que les hicimos, que nos hagan. Y eso creo que de alguna manera es también una respuesta a lo que pasa en estos días, y por eso estamos aquí reunidos gente que creo en la gran mayoría de aquí tiene una sensibilidad con respecto al genocidio que está pasando, de exigir a todos estos primeros ministros o presidentes sanciones a Israel ya. Muy bien, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos los participantes de este acto. Tenemos unos minutos para hacer un par de preguntas. Sería bueno que fuesen preguntas que fuesen directas y que no sean meeting, ¿vale? Que demos preguntas a los ponentes para que podamos extendernos a según qué temas, ¿vale? ¿Cómo puede ser? Espera, disculpe, tomo 3 palabras si quiere, formulamos las 3 preguntas y contestamos, ¿os parece? Así ya ligeramos un poco. ¿Cómo puede ser que una encuesta que ha hecho reciente el Instituto GAL, el 82% de la población israelí apoye lo que está pasando? Tomamos 2 preguntas más, si las hay, y contestamos, ¿vale? ¿Había por aquí una palabra? ¿Alguien más por allá? Yo creo que sería muy útil que nos pudieras explicar bien en qué consiste el ser judío y el ser antisionista, porque yo creo que es un concepto muy poco conocido entre la mayoría de la población aquí. Prácticamente no se hace esa distinción y por otra parte me gustaría que nos pudieras explicar un poco cómo puede desenvolverse un antisionista, judío antisionista en Israel, porque en un régimen tan tremendamente militarizado y con esas restricciones legislativas y demás, se habla a veces de la oposición en Israel y esto se me da la impresión de que están un poco como la izquierda aquí en España, que pintamos poco. ¿Había una última pregunta por allá? Quería preguntaros, José Luñera, mayormente acerca de cómo puede vivir hoy en día la población lituana o polaca, sabiendo lo que supuso en su momento la empresa Janotea o el acuerdo de la Jábara, lo que fue la financiación del régimen nazi como el mayor creador de la actividad sionista de Israel, hasta el punto en que tanto el partido sionista alemán más fue aliado de sus juventudes un poco, y cómo influye eso a la hora de tratar de antisemitismo para la población árabe, ya que es un tema que cada vez se está hablando más, sobre todo en los países del Mediterráneo. Muchas gracias. Muy bien, los sentidos libres. Yo que hago de la primera porque las otras dos eran para ti, la primera también la respondería mejor que yo. La respuesta fácil a por qué el 80% aproximadamente de los israelíes está a favor de la matanza de Gaza es que el otro 20% son nativos palestinos. Con eso ya completamente de toda la como ha explicado la camarada Liliana, para sostenerse el régimen colonial, desde la escuela infunde a los colonos la ideología que demuestra, que reafirma su derecho a oprimir al pueblo nativo. Entonces, ellos son muy conscientes, independientemente de cómo se lo articulen para poder vivir con eso, son muy conscientes de que solo puede pervivir su proyecto colonial mediante el genocidio. Así se funda el Estado de Israel
y cuando queda como una tarea inconclusa, porque no han conseguido exterminar a todos los nativos palestinos, o no han conseguido trasladar a todos los nativos palestinos, pues ya saben que va a ser un problema en el futuro, un problema que habrá que solucionar. Iba a ser un problema, creo que era Ben Gurión, creo que era el que lo dijo, el que iba a ser un problema cuando fueran un 10%, y cuando fueran un 20% ya era un problema al que ya habría que abordar y tomar solución de alguna forma. Estamos hablando que independientemente de que casi la mitad de los palestinos vivamos en el exterior, dentro de lo que es la Palestina histórica, dentro de lo que es toda nuestra patria, incluido lo que se llama el Estado de Israel, ya somos más de la mitad de la población ahí. Aunque es muy crudo decirlo, la primera batalla que hemos ganado, y una de las razones por las que ya es inviable el proyecto colonial israelí, es porque nos hemos reproducido a una velocidad más grande de la que han sido capaces de exterminarnos. Entonces, siempre van a estar a favor del exterminio, porque si no estuvieran a favor del exterminio, ya no serían israelíes. Se irían a sus lugares de origen, o tomando la decisión revolucionaria de asesinar al colono que tienen en su interior, pasarían a ser palestinos. Y ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la liberación en la independencia argelina. Como cuando se derrumba ese régimen, la mayor parte de los colonos ya no quiere quedarse en Argelia, porque no es su tierra, por mucho, incluso aunque hayan nacido ahí, no es su tierra. Es el régimen sobre el que se benefician, y en el momento en que tengan que lidiar en igualdad de oportunidades con otros compatriotas, los que no se reconocen, ya no les interesa y se querrán ir a Francia. Y lo mismo va a pasar seguramente con la liberación de Palestina. ¿Eso quiere decir que todos tienen que irse? No, ser colono no es una cuestión genética, ser colono es una posición política. En el momento en que asesinen al colono de su interior, quien lo quiera hacer, en el momento en que pasen realmente a ser palestinos, en el momento en que cualquiera de esos excolonos vayan a un campo de refugiados a luchar, se enfrenten al régimen, en ese momento también dejarán de ser israelíes y serán palestinos, y el porcentaje se seguirá manteniendo. Como el judío y judío antisionista. El momento en que el movimiento sionista nació, ya apareció la oposición antisionista. Desde el punto de vista numérico, yo estoy hablando en 1897, la gran mayoría de los judíos no eran sionistas. Empezó el sionismo a ser realmente importante desde el punto de vista del mundo judío, que después de la Segunda Guerra Mundial, importante, y muy importante a partir del 67, cuando realmente en el mundo occidental empezaron a considerar a los judíos como una potencia militar, después una potencia científica, económica, informática, etc. Y de repente el judío, yo hablo otra vez, el judío en Europa, que era visto como esas personas que se le podían hacer progromos porque no tenían, digamos, suficiente protección, eran una población físicamente desprotegidos, que se podía por eso llevar fácilmente como ovejas al matadero durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar que hubo muchas tentativas digamos, de confrontar con los nazis, e incluso se hicieron milicias para autoprotección, pero fueron, desde el punto de vista de la cantidad, digamos, numéricamente pocas. Era una población desprotegida, y de repente se vuelven militarmente honrados y admirados por todo el mundo occidental, al punto tal que ya
la judeofobia que existía muy profundamente dentro de la élite anglosajona en Estados Unidos se disipa y se crea ese mito, la civilización judeo-cristiana, cuando es una aberración desde el punto de vista epistemológico, porque siempre, ¿quién fue los que crearon, digamos, la judeofobia? Es los cristianos, que dijeron siempre que el judío es el anticristo, el pueblo de Isira, todo, bueno, lo conocen eso ustedes bien, que aquí se alimentó a la gente con esos rasgos. Entonces, eso, el mito de la civilización judeo-cristiana. Entonces, ser antisionista era una cosa normal entre los judíos hasta 1945, pero completamente normal. La gran mayoría ¿por qué? Porque querían quedarse en sus lugares, no querían emigrar. ¿Qué es eso? De repente nos dicen, luchamos tanto tiempo para tener derechos iguales, llega Napoleón, da realmente la nacionalidad plena a los judíos y a los protestantes, y de repente ahora, después que de tantos años luchamos para ser ciudadanos en pie de igualdad, nos tenemos que ir. ¿A dónde? A un lugar ahí, un lugar tan lejano, raro. La gran mayoría, o sea, el movimiento sionista fue realmente, le dio una respuesta, digamos, a la clase media judía de Europa, porque se sentían en proceso de pauperización por todo, digamos, las revoluciones económicas que en su mayoría eran contra la clase trabajadora y contra también artesanos, porque los judíos en Europa del Este en su mayoría eran o proletarios o artesanos. Entonces, y tenemos que realmente la situación económica era muy dura, al punto tal que se fueron millones a Estados Unidos, millones. Entonces, no hay nada, o sea, imagínense que el movimiento sionista tiene esa capacidad de comunicación tan enorme que hace creer que es normal para un judío de ser antisionista. Yo que vengo de la Argentina, en la Argentina hay más o menos 300.000, es la cuarta comunidad judía del mundo, más o menos 300.000 judíos más o menos. Solo 20% son sionistas, hasta el día de hoy. Los otros, claro, no se pronuncian porque no todos consideran, como nosotros, que tenemos que tener esta voz propia para realmente invalidar el movimiento sionista, para invalidar el relato sionista. Pero viven en Francia, es igual, la gran mayoría no son sionistas, en Estados Unidos ahora la juventud empieza a haber un movimiento muy profundo antisionista, porque van a las universidades, viven de una manera multicultural, con estudiantes que vienen de todos los países, incluso que son estadounidenses, pero que vienen de partes de Asia y África, y de repente se encuentran con ese estado tan racista y se vuelvan a movimientos que son de críticos o muy críticos a Israel o antisionistas. Entonces no somos bichos raros. Somos una parte de esa, digamos, esta comunidad de judías que en su mayoría fueron y siguen siendo entre antisionistas y no sionistas. Antisionistas es una manera militante de decir que ese proyecto no solo no nos gusta porque es éticamente malo, sino porque es un proyecto colonial donde el rol de colonos algún día va a terminar. Es normal, en toda la historia es así. Entonces, ¿para qué tienen que...? O sea, es realmente un movimiento malvado, lo digo así, parece un poco loco lo que digo, pero es un movimiento malvado porque incluso para los judíos es malo. ¿Qué es llevar a la gente que vive tranquilamente, o no tranquilamente, pero que vive en sus países, llevarlos a otro país para hacer una colonia
Y encima al desagrado profundo y con toda la razón del mundo del pueblo autóctono, que sigue existiendo y que aunque no siga estando en Gaza, que espero que no pase, sigue estando todavía en tantos lugares del mundo que ese pueblo no se va a terminar nunca, nunca. Entonces, ¿para qué los hace realmente moverse de un lado para el otro? Para que en un momento del futuro tengan o que cambiar realmente como las serpientes, cambiar su piel y ser otra cosa, que yo personalmente lucho por esto. Yo no lucho para expulsar a los judíos de Palestina, para nada, pero para que no sea más una colonia. Ni colonia ni colonos, que vivan en una Palestina unida, con gente muy diversa, hay musulmanes, cristianos, hay cherquesos, hay, diversas comunidades, y que eso es una comunidad más. Pero para nada para que se vayan, no, ningún interés, que se vayan tampoco que se queden, que hagan lo que quieran, pero no que no sea más un régimen de opresión y racista y criminal y que hace genocidios. Tiene que ser otra cosa. Yo luché cuando vivía en Francia por la gente indocumentada que venía a Francia de un gran movimiento y sin papeles, sea que digo que cada uno que quiere vivir en un lugar tiene derecho, pero claro, no tiene que vivir con un proyecto supremacista. Y si la gente, hay muchos judíos que yo conozco, que se sienten parte de ese Estado y que no les importaría absolutamente que se llame Palestina, con tal que puedan seguir viviendo ahí. Me parece un sueño muy auténtico y yo lo planteo siempre así, que sigan viviendo donde quieren quedarse, quieren irse. Y respecto a justamente a los franceses en Argelia, había muchos que se querían quedar. Lo que pasa es que tenían un poco de miedo y también había esa digamos, vorágine que empezaron todo el mundo a irse a Francia y ya nadie quería mucho quedarse ahí porque que vamos a quedarnos solos, se fue, así que nos vamos nosotros también. Pero había muchos que se querían quedar, porque el FLN llamó a todos los franceses que querían ser argelinos que se queden y que sean una parte de la nación argelina. Lo que pasa es que la gran mayoría no querían ser parte de la nación argentina, pero una minoría importante que sí quería. Se quedaron varios miles de franceses, 2.000 o 3.000, que como sabemos, porque de vez en cuando me cuentan que hay en la rúbrica de fallecidos, hay franceses que se ve que todavía viven ahí. Entonces, que ya son parte del pueblo argelino, no se consideran los franceses. Así que, y es posible ser antisionista y vivir en Israel. Sí, es posible. No es muy agradable, seguro que no, porque somos yo cuando vivía ahí, éramos una minoría, pero ¿qué minoría? Ni siquiera minoría, no sé cómo llamarlo. Una cabina telefónica, casi cuando existían las cabinas. Entonces, poquísima gente, pero al mismo tiempo, en mi época, yo me fui de ahí en el 85, éramos realmente algunos cientos, hoy algunos miles, que de punto de vista, digamos, ¿cómo se dice?, de la fuerza que tienen, no es nulo, nada. Una vez calculamos con un amigo el 0,1% de la población judía, nada. Pero existen y a veces son muy útiles, eso no hay que olvidarlo, que por ellos pueden entrar en lugares que palestinos no pueden entrar y nos cuentan qué pasa en muchos lugares y dan testimonios que sirven. Así que bueno, creo que contesté con amplitud. Antes de finalizar el acto, va a dar tiempo a hacer una pregunta más, si lo hubiera. Antes de irnos, sí que quería
volver a dar las gracias a todos los asistentes. Mañana hay convocada una manifestación en solidaridad con Palestina a las 6 desde Paraninfo, si no me fallan mis contactos, y convocada por Zaragoza con Palestina. Una organización que ha colocado aquí un stand con algún merchandising que sirve para potenciar esa campaña. Os invitamos a colaborar y a participar y a apoyar al pueblo palestino desde aquí, desde Zaragoza, en todas las actividades que vayan a venir en adelante. La lucha no va a acabar en un mes ni en dos, sino que va a ser un proceso largo para que Palestina recupere lo que es suyo. Entonces, si hay alguna intervención más, había alguna mano más por allá. Que sea breve, por favor. Bueno, agradecer las presentaciones que son muy clarificadoras. Lo de colonia y colonos yo creo que no lo había oído apenas y es muy útil para entender algo de lo que pasa. Sin embargo, yo he hecho faltar mucho el análisis económico. ¿Cuál ha sido la fuerza del dinero? ¿Cuál ha sido la fuerza del capital que ha permitido que se hicieran cosas tan brutales en cuanto al reparto de tierras, en cuanto a la dominación que ha habido y que no se explica solo con el tema religioso, que es una parte, o con el tema político, que es también una pequeña parte. Entonces, el sionismo creo que está muy relacionado con el tema económico y no oigo apenas ninguna connotación de estilo. Si podéis hacer alguna aclaración, gracias. Bueno, te voy a abordar la pregunta, a lo mejor me voy un poquito por la tangente, pero creo que es muy interesante para saber cómo económicamente se coloniza Palestina. Por un lado, tiene, por supuesto, el soporte económico pues de los imperios que estaban ahí, sobre todo el Imperio Británico, grandes capitales que colaboran, el Fondo Nacional Judío, que compra tierras, que soborna a lo mejor a un propietario y deja a los braceros y a los jornaleros sin trabajo, como teniendo medios económicos se puede presionar a las competencias o pequeños productores nativos para arruinarles, pero el fenómeno más interesante que yo considero por las repercusiones que tiene incluso ahora es cómo el proyecto colonial aborta o intenta abortar y limitar la lucha de clases que pueda haber en su seno interior. Cómo la colonización se produce con una especie de alianza entre los colonos que venían sin medios de producción y los que tenían ahí para que se diera empleos, por ejemplo, solo a los colonos judíos, para que se comprara productos solo a empresarios judíos y de esa forma, con las mismas armas del capital, contribuir a esa colonización. Y no solo, y aquí está por ejemplo la figura del kibutzim, de los kibutz, cómo en esa necesidad que hay de intentar que a esos colonos pobres no se les ocurriera mirar hacia los colonizados pobres, cómo se intenta, con esa forma supuesta de socialismo utópico, y que en realidad pues es una especie de cooperativismo dentro de un mercado capitalista, cómo se intenta también neutralizar que la propiedad privada estropee el proyecto colonial, cómo los kibutz se usan para situarlos encima de las ruinas de lo que era un campamento, un pueblo palestino, para asegurarse de que no vuelven los nativos y para armar a sus habitantes colonos para que ahí no se vuelva a arrimar nadie, para que sean la primera línea de control para que los nativos no entren a las zonas que ya están conquistadas, ¿no? Y cómo eso tiene un reflejo hoy. Y bueno, es algo que no hemos mencionado porque se podría dar conferencias sobre cada punto, ¿no? Pero cómo en 4 años, no sé si lleva 4 gobiernos la entidad colonial, cómo realmente se está haciendo insostenible ya el problema, ¿no? Cómo el turbocapitalismo incluso lo está devorando ya por dentro, y especialmente en estas manifestaciones que está habiendo para echar a Netanyahu, que se habla de que se quiere cargar la separación de poderes y acabar con la democracia, etcétera, y que es de extrema derecha. Todo esto hay que entenderlo en un marco de que de izquierda a derecha más o menos hay un consenso en la colonización y el exterminio y el apartheid contra los palestinos, ¿no?
pero es como las patronales, como los grandes capitalistas en la colonia israelí perciben que Netanyahu puede ser un peligro para sus intereses y se alían con el sindicato de los trabajadores colonos. Y esto es muy importante porque a veces desde una perspectiva marxista y con poco conocimiento podemos tener ensoñaciones sobre clases obreras que se unen frente a burguesías que se están peleando, porque eso en un proceso de colonización no se da. Y a este Benjamín Netanyahu le hacen una huelga general, o le hacen varias huelgas generales, y la nómina de esos trabajadores colonos las paga la patronal. O sea, la patronal está pagando a los trabajadores de la colonia para que le hagan una huelga al presidente. Los jefes de las empresas le dicen al Burelala, venga, vete, que hay maní, tenemos que echar a ese, ¿no? Y ese yo creo que es el punto más importante de cómo el capitalismo contribuye y es condición necesaria para la colonización de Palestina. Yo quizá quería formular una última pregunta para caer. Muchas veces los medios de comunicación nos bombardean mucho con imágenes muy crueles para hacernos aparentar que el enemigo es invencible. Muchas veces también detrás de ese shock hay una forma de desmoralización. A mí me gustaría reivindicar también que la operación del 7 de octubre fue una forma de demostrar que el enemigo se le puede combatir. Y en ese sentido me gustaría que ¿cómo ves la posibilidad que tiene el pueblo palestino de seguir peleando como lo hizo brillantemente este último mes? Eso se respondería con un vídeo corto que se está haciendo bastante viral y que es un resistente palestino surgiendo, creo que el vídeo es de ayer, surgiendo de entre los olivos, acercándose a 3 tanques de los más sofisticados del mundo, con sistemas instalados que valen no sé cuántos millones precisamente para protegerlos, y cómo llega el miliciano que sale de debajo de la tierra, va corriendo al tanque y hace con una bomba así. Y luego sale corriendo otra vez para el agujero. Yo creo que ese es el síntoma de que Palestina, como pueblo que lucha, y como cualquier pueblo que toma la resolución de luchar, realmente es invencible, sin vuelta de hoja. ¿Se puede derrotar militarmente del todo al régimen colonial? Seguramente no. O sea, es el 4º ejército más potente del mundo y los palestinos pues los tienen cuadrados para coger una bomba y ponerla a mano encima de un tanque, pero así acabar con un ejército de blindados es difícil. ¿Qué se puede hacer realmente? Hacer que aquella sociedad colonial sobre la que se sostiene esa maquinaria militar se derrumbe. Realmente van a hacer falta muchas más cosas que la lucha militar para derrumbar a Palestina, pero en todos los procesos de liberación nacional, si no hay una fuerza que armadamente realmente sea un peligro y sea una ocupación para el colonizador, ese régimen no se derriba. Por eso es muy necesario que apoyemos al pueblo palestino en todas sus formas de resistencia, sabiendo que el más vital y el más importante para la propia supervivencia del pueblo palestino es la lucha armada. Nosotros cuando estábamos en el grupo de judíos y palestinos, judíos antisionistas y palestinos, en Jerusalén y en Tel Aviv, decíamos que una de las pautas importantes para que el régimen sionista, otra vez, no los judíos, el régimen sionista se debilite, es necesario el debilitamiento militar. Si no, nada se va a mover dentro de ese régimen tan enquistado en su militarismo.
Por eso es que cuando vimos que una milicia puede de una manera muy contundente mostrar que el enemigo para ellos no es invencible, y también acordarnos que en Vietnam evidentemente no tenían la potencia de Estados Unidos, pero exactamente de esta manera es importante tiempo y debilitar militarmente al régimen sionista. Es una obligación. Vale, pues ahora sí, recordándoos de nuevo la manifestación de mañana a las 6, despedimos el acto. Muchísimas gracias a todos los asistentes y a los ponentes.